Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito estelar, de primicias jugosas y de todo lo que sacude el mundo del espectáculo. Estoy aquí más prendida que árbol de Navidad, lista para desmenuzar los cotilleos más candentes con ustedes. Espero que estén gozando de un día espectacular, y si la vida les está poniendo trabas, no se preocupen. Aquí vamos a inyectarles una dosis de alegría con las últimas novedades. Hoy, como bien lo adelanta el título, tenemos un megatón, una bomba de neutrones informativa, que va a detonar sus neuronas. Sí, hablamos del irresistible Can Yaman, que está incendiando las redes sociales con una declaración de amor. Y recalco supuesta con mayúsculas y subrayado, porque vamos a diseccionar minuciosamente cada pieza del rompecabezas, cada pista, cada indirecta que ha salido a la luz y, por supuesto, vamos a compartir nuestras humildes opiniones sobre este culebrón en tiempo real. Así que, queridos míos, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, sea un té calentito o un refresco helado, y sírvanse un buen plato de paciencia, porque esta historia tiene muchos ingredientes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, permítanme recordarles a los recién llegados que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, regálenos un like si disfrutan del contenido que preparamos con tanto cariño. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a traerles lo mejor del universo del chisme. Ahora sí, afilamos las garras y vamos al lío. Como bien saben, Can Yaman es sinónimo de éxito y galanura. Este actor turco, con su encanto arrollador, se ha convertido en uno de los nombres más sonados del momento. Su talento frente a las cámaras, su carisma desbordante y, seamos honestos, su innegable atractivo físico, lo han lanzado al estrellato internacional. Lo hemos visto brillar en series que han roto récords de audiencia, como la entrañable Erkencikus, la romántica Dolunay y más recientemente Viola come il mare, donde interpreta a un policía con un pasado misterioso. Pero hoy, en esta edición especial de nuestro canal, no nos centraremos en sus logros profesionales. Hoy vamos a escudriñar su vida amorosa, un tema que siempre ha generado ríos de tinta y ha mantenido en vilo a sus fans y a la prensa rosa. A lo largo de su meteórica carrera, se le ha vinculado sentimentalmente con diversas actrices y modelos, pero hasta ahora, ninguna relación ha logrado ser confirmada de manera oficial, o al menos, ninguna ha perdurado en el tiempo. Recordemos su fugaz pero explosivo romance con la periodista deportiva Diletta Leotta, que desató una tormenta mediática, pero que se extinguió de forma repentina, dejando tras de sí un reguero de rumores y especulaciones. Ahora, la pregunta del millón, la incógnita que nos quita el sueño, es ¿a quién le está dedicando Can Yaman esta presunta declaración de amor? Pues bien, aquí es donde la trama se complica y el misterio se intensifica, porque no existe un nombre propio, una confirmación categórica que podamos señalar con el dedo. Sin embargo, sí que hay una serie de pistas sutiles, de insinuaciones veladas, que han llevado a muchos a creer que se trata de una persona en particular. Y esa persona, damas y caballeros, redoble de tambores, por favor. Es Francesca Chillemi. Sí, lo han oído bien. La talentosa actriz italiana, compañera de reparto de Can Yaman en la serie Viola come il mare. La química que irradian juntos en la pantalla es innegable, palpable, y muchos han empezado a sospechar que esa conexión podría haber trascendido la ficción y haber florecido en la vida real. ¿Pero cuáles son esas señales reveladoras? ¿Cuáles son esos indicios que nos hacen pensar que Can Yaman está perdidamente enamorado de Francesca Chillemi? Bueno, en primer lugar, tenemos las miradas. Las miradas. Esas miradas cómplices que se intercambian durante las entrevistas, en las alfombras rojas, en los eventos promocionales de la serie. Son miradas que valen más que 1000 palabras, miradas cargadas de complicidad, de admiración, bueno, no sé ustedes, pero yo percibo un aura de amor en el aire. En segundo lugar, están los gestos. Los abrazos espontáneos, las caricias fugaces, las sonrisas cómplices. Can Yaman siempre se muestra extremadamente atento con Francesca, siempre pendiente de ella, siempre dispuesto a hacerla reír. Y ella, a su vez, parece disfrutar enormemente de su compañía. No sé, a mí me da la impresión de que hay algo más profundo que una simple amistad entre ellos. Pero la prueba más contundente, la chispa que encendió la mecha de todas las especulaciones, es una publicación reciente de Can Yaman en su cuenta de Instagram. Se trata de una fotografía en la que aparece mirando fijamente a la cámara, con una expresión melancólica y enigmática, acompañada de un texto que dice,
a veces el silencio lo dice todo. Kaboom. Explosión nuclear de rumores. Terremoto de especulaciones en las redes sociales. Los fans de Can Yaman, histéricos y emocionados, empezaron a debatir acaloradamente sobre a quién iba dirigido ese mensaje tan ambiguo. Y la gran mayoría coincidió en que era para Francesca Chillemi. ¿Por qué? Porque días antes Francesca había publicado una foto similar, también con una expresión melancólica y un texto que hablaba de la distancia y de la añoranza de alguien especial. ¿Una mera coincidencia? Yo no lo creo. ¿Una casualidad fortuita? Puede ser. ¿Una declaración de amor disfrazada? Absolutamente. Al menos, esa es la conclusión a la que hemos llegado muchos de nosotros. Por supuesto, también hay voces disidentes que argumentan que todo esto no es más que una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para promocionar la esperada segunda temporada de Viola come il mare. Después de todo, la serie ha cosechado un gran éxito de audiencia y cualquier noticia relacionada con la vida personal de sus protagonistas contribuye a mantener el interés del público y a generar expectación. Y no podemos descartar por completo esa posibilidad. Al fin y al cabo, Can Yaman es un hombre de negocios astuto y sabe perfectamente cómo gestionar su imagen pública y cómo sacar el máximo provecho a su popularidad. Pero sinceramente, en mi humilde opinión, creo que hay algo más que una simple campaña publicitaria detrás de todo esto. Creo que Can Yaman está secretamente enamorado de Francesca Chillemi, y que está utilizando las redes sociales como un medio para enviarle un mensaje subliminal, un mensaje sutil pero, al mismo tiempo, inconfundiblemente claro. Además hay que tener en cuenta un factor crucial: Francesca Chillemi está casada y tiene una hija. Esta circunstancia complica enormemente la situación y podría ser la razón por la que Can Yaman se abstiene de hacer una declaración de amor directa y explícita. Tal vez esté esperando el momento oportuno, o tal vez simplemente esté expresando sus sentimientos de una manera discreta y respetuosa, teniendo en consideración la situación familiar de Francesca. De cualquier manera, lo que está meridianamente claro es que Can Yaman está removiendo cielo y tierra con esta situación sentimental. Y nosotros, sus fieles seguidores, estamos aquí en primera fila, expectantes, con las palomitas en mano, esperando a ver cómo se desarrolla este culebrón turco-italiano. ¿Se armará de valor Can Yaman y confesará su amor a los cuatro vientos? ¿Responderá Francesca Chillemi a sus insinuaciones veladas? ¿Acabarán juntos desafiando todos los obstáculos y convencionalismos sociales? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir deleitándonos con su química explosiva en la pantalla. Podemos seguir analizando minuciosamente sus mensajes en las redes sociales y podemos seguir soñando con un final feliz digno de un cuento de hadas para esta apasionante historia de amor. Y hablando de soñar, quiero recordarles que no todo lo que reluce es oro, y que muchas veces las apariencias engañan. Así que no nos dejemos llevar por los rumores infundados y las especulaciones maliciosas, y esperemos pacientemente a que Can Yaman o Francesca Chillemi confirmen o desmientan oficialmente esta historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Pero ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman está irremediablemente enamorado de Francesca Chillemi? ¿Perciben algo más que una simple amistad entre ellos? ¿Apuestan por un final feliz para esta pareja? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. En resumen, en el vídeo de hoy hemos diseccionado la supuesta declaración de amor de Can Yaman a Francesca Chillemi, hemos analizado las señales y los indicios que apuntan a una posible relación entre ellos, y hemos debatido sobre si todo esto es una realidad palpable o una mera estrategia de marketing. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo. Gracias por su compañía, por su apoyo incondicional, por sus comentarios ingeniosos y por su buena energía. Ustedes son el motor que impulsa este canal. Antes de despedirme, quiero animarlos a que compartan sus opiniones sobre este bombazo, esta supuesta declaración de amor de Can Yaman. ¿Creen que es una noticia genuina? ¿O piensan que es puro humo para promocionar la serie? Quiero conocer sus teorías. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. No olviden darle like si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los quiero con locura y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, bellos.